Mi nombre es Varinia Vidal, CAM de Certificación de Sistemas de Gestión y Competencias Laborales, y junto al equipo de Buró Veritas le damos, por supuesto, la más cordial de las bienvenidas a este webinar que se titula Aumente su competitividad, liderazgo y rentabilidad mediante un plan de descarbonización organizacional basado en mentorías, a cargo de alguien de la casa. Nuestro relator del día de hoy es Héctor Maureira, el subgerente comercial de sostenibilidad, quien tiene vasta experiencia en la materia. A través de esta presentación, Héctor profundizará con ustedes sobre los aspectos positivos de las mentorías como vehículo para gestionar estrategias de cero emisiones, hojas de ruta para la neutralidad de carbono o programas de reducción de huella de carbono, que estoy segura es materia de interés de muchos de ustedes que nos acompañan el día de hoy. Como contexto y solo para dar un orden al ejercicio del día de hoy, este webinar tendrá una duración aproximada de 45 minutos y posterior a eso realizaremos una breve ronda de consultas donde los invitamos a participar, ¿no es cierto?, a través del chat de Teams, haciendo, o en el caso de que alguno lo desee, haciendo uso de la palabra a través de la manito. Para darle fluidez al ejercicio, en esta primera instancia, tanto los micrófonos como las cámaras permanecerán apagados durante la exposición de Héctor y se abrirán antes de la ronda de consultas. También los invitamos a no ponerse o a no preocuparse sobre el contenido, puesto que mañana viernes o a más tardar este lunes recibirán en sus correos la presentación de Héctor junto con una breve encuesta que nos ayudará a seguir mejorando estas instancias de conversación que serán cada vez más fluidas en el transcurso del año. Los invitamos también a visitar nuestra web y a seguirnos en nuestras redes sociales, tanto en Facebook como en LinkedIn, donde constantemente publicamos novedades del ecosistema de certificación, incluyendo, por supuesto, la parrilla de formación, webinars y otros servicios que pueden ser de su interés. Como última instancia, también queremos recordarle que al participar en todos los webinars del mes, pueden solicitar su certificado de participación digital al correo de marketing que ya vamos a compartir con ustedes en el chat, y la fecha de envío de estos certificados es a finales de cada mes en curso. Como es de costumbre, presentamos a continuación algunos de los servicios de Buró Veritas. Sepan ustedes que somos líderes en servicios de capacitación con más de 20 años de experiencia y más de 40% de participación en el mercado nacional, con un respaldo de más de 4.000 certificados vigentes. Contamos con 7 acreditaciones y un amplio equipo de auditores que supera los 70 auditores. Asimismo, somos un centro de evaluación y certificación de competencias laborales, acreditado desde el año 2013, bajo la ley 20.267, y tenemos la fortuna de haber reconocido a más de 15.000 trabajadores a lo largo del país. Nuestro programa de formación continua ofrece para ustedes modalidades de cursos presenciales, online y autoinstrucción mediante capacitaciones abiertas indicados en nuestro calendario, también disponible para todo público, ¿no es cierto? Y en el caso de que alguno de ustedes lo requiera, podemos desarrollar capacitaciones cerradas que se ajusten a requerimientos expresos de alguna de sus organizaciones. Con esta información dada y entregado el contexto, los invitamos a disfrutar de esta presentación y Héctor, te cedo la palabra entonces para que podamos iniciar. Muchas gracias, Varinia. Mi nombre es Héctor Maureira. ¿Se está viendo bien la presentación? ¿Si Se me ve pueden perfecto. confirmar? ¿Sí? Se ve Ya. perfecto. Sí, Bureau Veritas siempre se ha dedicado a ser una empresa que verifica, ya, y certifica. En un principio tenía calidad, seguridad y salud, y en los últimos 10 años un fuerte enfoque hacia la sostenibilidad, aprovechando, o sea, no aprovechando, o sea, dependiendo de las situaciones que estamos viviendo como seres humanos, no podíamos estar fuera de esto. Entonces, eh, obviamente teníamos que tener desarrollado algún tipo de acción para que nosotros podamos estar alineados con esos enfoques de sostenibilidad. Entonces, yendo un poco más hacia lo que nos convoca, y lo que está aquí en juego es qué planeta estamos dejando a futuras generaciones. Ya nuestras acciones actuales están teniendo o van a tener impactos en el día de mañana. Se habla, por ejemplo, del agua negra, que tiene que ver con, por ejemplo, equidad intergeneracional. Y han ido apareciendo varios conceptos que no los teníamos hace 10 años atrás.
Y eso está marcando una pauta de ciertos stocks que están en la Tierra o de ciertos límites. ¿Ya? Y uno de los límites que estamos superando claramente es un desbalance. Tiene que ver con ciertas emisiones que son productos de nuestros diario vivir. ¿Ya? Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo por esas próximas generaciones? Es el gran reto. Y cómo seguir produciendo, cómo seguir rentabilizando, cómo seguir teniendo negocios viables. ¿Ya? Y por eso hay varios instrumentos como las huellas ecológicas, como por ejemplo las huellas hídricas, las huellas de carbono. Todos estos instrumentos nos indican qué niveles de afectación respecto de ciertos volúmenes estamos teniendo. Por ejemplo, el agua habla que cada persona tiene un nivel de impacto de 3.200 litros diarios, ¿ya? Y de carbono como 4 toneladas también por año. Entonces, esos son pequeños indicadores que hace 10, 15 años atrás no existían. ¿Ya? La verdad es que ahora empezamos a dimensionar no tan solo aspectos personales, sino también organizacionales. ¿Ya? Y en ese contexto es que nace este concepto de huella de carbono, que es algo que mucha gente no es difícil de entender. Estamos hablando de gases que no tienen olor, color, afectación, no pican, no duele, ¿ya? Y principalmente son productos de ciertas actividades de tipo productiva, principalmente quema de combustibles fósiles, ¿ya? Aunque hay varias más, pero este tema de este nuevo forma de medir las cosas tiene que ver con CO2 equivalente, ¿ya? Principalmente hay ciertas ya metodologías desarrolladas en este ecosistema. Ya no existe la ley de la selva como hace 15, 20 años atrás, donde habían varias metodologías de varios países. Ahora ya está normalizado. Aquí entran en juego aspectos de normas ISO, que son estándares de tipo internacional, donde participan varios estamentos de tipo, ¿cómo se llama? Normalizadores, comités de espejo, comités técnicos, y se pueden validar estos estándares que son después, ¿cómo se llama? Repartidos, cascadeados, adoptados por cada uno de los países. Y aquí ya tenemos uno. Ese es el de la organización, ¿ya? Es del que vamos a hablar, ¿ya? Ese enfoque, esa forma de contabilizar que el mundo se puso de acuerdo tiene diferentes alcances, ¿ya? Donde hay algunas emisiones que están bajo control de la organización o son de propiedad, que son las alcance uno, otras que son indirectas, por lo general energía o vapor o electricidad comprada, ¿ya? Y otras de alcance 3, que son fuentes que no son propiedad, que no son de propiedad ni controladas por la organización, ¿ya? Por lo tanto, ya el mundo se puso de acuerdo en estas tres dimensiones para hacer estos cálculos e identificar dónde están estos hotspots o estos energointensivos o dónde están mis mayores, ¿cómo se llama?, oportunidades de gestionar, o en el uno o en el 2 o en el 3. Va a depender de cada tipo de industria, tipo de empresa, cuál es su matriz energética, ¿cómo se llama?, interna de cada organización. ¿Ya? Es difícil hacer un benchmarking en este ámbito, aunque con el tiempo cada organización está teniendo más o menos algo parecido, pero bueno, hay empresas más avanzadas en materias energéticas que otras. ¿Ya? ¿Y cómo se hace esto? ¿Ya? ¿Cómo llegar a este valor, a este número intangible llamado CO2 equivalente? Es simplemente basado en ciencia y el mundo también se ha puesto de acuerdo no tan solo en normas ISO, sino también en identificar que por cada dato de actividad o litro o electricidad o distancia recorrida o gasolina utilizada, o encuestas de trabajadores, hay un factor de emisión, ¿ya? Eso se hace a través de procesos cromatografía y otros de tipos científicos para poder determinar que por cada uno de estos datos de actividad existe una liberación o una contabilización de toneladas de emisiones. Y sumado a eso también hay un potencial de calentamiento, como por ejemplo 100 litros de gasolina multiplicados por un factor de emisión del óxido nitroso, ya va a dar una cierta cantidad de emisiones y eso multiplicado por, ¿cómo se llama?, por potenciales da un dato final, ¿ya? Esto se tiende a sistematizar en una calculadora. Esto no lo hay que no hay que hacerlo manual, pero sí lo importante es tener los datos de actividad bien claritos.
¿Ya? Este programa que nosotros estamos proponiendo está basado en Huella Chile. Estamos de alguna manera apalancándonos con todo el ecosistema que ellos han creado. Hay pocas hasta el momento empresas que están reconocidas en esto, pero está teniendo un alto grado de impacto y de reconocimiento. Está creciendo a tasas bastante importantes, cercanas al 20% anual. En algunos momentos solo habían 100 empresas y ahora ya superaron las 300 y este año van a llegar a 400 empresas. ¿Y por qué? Porque es un sistema un poco complejo, pero bastante amigable. Ya complejo porque va a pedir datos de actividad y ciertas lógicas que hay que empezar a ordenar y que con el paso del tiempo no va a ser tan difícil ir incorporando. Es importante hacer notar que esos crecimientos están alineados por ciertos sectores industriales que están apalancados, ¿ya? Ese concepto es porque la empresa minera cotizan en bolsas de metales extranjeras, por lo tanto, a ellos le están pidiendo, dado que la industria minera tiene un gran impacto, y así cascadeando hacia abajo, entonces está pidiendo también a nivel de licitaciones producto de una radiografía que se sacó. Esa radiografía son las primeras fotos que se están sacando estos últimos 2, 3 años, que están mostrando cómo es como la conformación empresarial. ¿Dónde están mis impactos? Generalmente la ISO 14000 de medio ambiente siempre lo vio in company. Entonces, como que bueno, ahora los cambios ven lo que está pasando afuera. Pero pero esta normativa, al incluir el alcance 3, se dieron cuenta de que más del 50% de esos impactos están externalizados producto de las estructuras de las organizaciones. Y la minería, sabiendo eso, ya sacando sus fotografías, se dio cuenta de que, caramba, ¿dónde están mis oportunidades de trabajo? ¿Ya? Y están en el alcance 3 en los proveedores. Por eso lo importante de que muchas organizaciones puedan incorporarse en estas directrices que no provienen de la empresa minera chilena, sino también de la nacional y obviamente por ciertas, ¿cómo se llama?, aceptación de que los problemas son globales, no son locales. Por lo tanto, las afectaciones ocurren también externamente. El Estado verde también es alguien que está, entre comillas, presionando. Estamos hablando de un mercado completamente voluntario, todavía no es algo legal como ocurre en España, donde las empresas sí efectivamente tienen que sacar sus emisiones y todos los años y ser verificadas y va a depender del nivel de venta con qué precisión lo hagan. ¿Ya? Alcance 1, alcance 2, alcance 3, con verificación, sin verificación. Podemos decir que es un poquito el futuro próximo, ¿ya? A la luz de los compromisos que Chile está teniendo de ser carbono neutral de aquí al 2050. Entonces, no queda mucho, ¿ya? El Estado Verde también es el mayor comprador y también está exigiendo temas de eficiencia energética, temas de huella de carbono, educación y capacitación. Por lo tanto, ya tenemos un segundo gran presionador, por decir así, ya de que las organizaciones empiecen a incorporar esto, no tan solo por los accesos a mercados más grandes, más dinámicos, sino también por obtener mayor conciencia socioambiental. Exportación también es algo que está presionando. Hay mercados que son más exigentes, más maduros. En el Reino Unido hay un movimiento de retailers y consumidores mayor informados que están exigiendo compras de productos que tengan este nuevo concepto, ¿ya? ¿Cuánto CO2? ¿Por qué? Porque hay un traspaso ahí de responsabilidad y que de alguna manera quieren minimizarlo según sus comportamientos. Y aquí básicamente son nuestras formas de vivir, nuestras formas de ser y nuestras formas de consumir las que están provocando en mayor medida este desbalance, ¿ya? Y bueno, nosotros como no podíamos estar fuera, diseñamos una mentoría, que es un plan de descarbonización de tipo organizacional para aquellas organizaciones que quieran hacer este tipo de esfuerzo. ¿Y cómo nosotros vemos esto? Bueno, desde una perspectiva de la misma organización sostenible como la cadena de valor. ¿Ya? Un gran mandante, por ejemplo, puede pedirle a su cadena de valor, aguas arriba o aguas abajo, que incorpore estos aspectos, ¿ya? A modo de que, por ejemplo, la industria minera, que identificó que más del 50% de sus impactos en términos de gases de efecto están afuera, no están adentro.
Por lo tanto, ahí es donde yo tengo como minera trabajar, ¿ya? Pero también está la misma empresa que apuntamos con estos principios, ¿ya? Nosotros le llamamos mentorías, es más que una capacitación, cada mentoría tiene un entregable, una tarea, un seguimiento, por lo tanto, hay un cumplimiento asociado. Es de tipo modular. ¿Por qué? Porque vamos a ir por secciones. Está basado en la capacitación por conceptos de transferencia de información e instalación de conocimiento y competencia y sobre todo seguimiento. Eso es súper importante en este proceso porque hay tareas, ¿ya? Y estas tareas se tienen que llevar a cabo. Y también hay cierta sinergia en cuanto a, como por ejemplo, conectarnos y aprovechar todo el ecosistema que se ha levantado por más de 10 años con el programa Huella Chile. ¿Ya? Y esto tiene ciertos objetivos, obviamente adquirir estas competencias técnicas y operativas a través de este concepto de mentoría, que es más que una capacitación, ¿ya? Instalar técnicas especializadas, calcular y estimar emisiones de gases de efecto invernadero utilizando estas plataformas, ya estos ecosistemas, porque y obviamente como es un plan de descarbonización, ese es el concepto, cómo vamos a descarbonizarnos, ¿ya? Y para eso hay que tener estrategia de descarbonización. Por lo tanto, hay que saber cómo yo abordo, después de sacar mi propia foto, los procesos de descarbonización. Y también instalar conocimiento necesario para poder utilizar todo estos ecosistemas y poder hacer gestión. ¿Ya? Lo que no queremos es que una organización saque una fotografía y después quede ahí nomás. ¿Sí? ¿No? Simplemente gestionemos. ¿Ya? Esto es ya una empresa ya bastante más madura que ha internalizado estos aspectos. ¿Ya? ¿Y cómo opera esto? Tiene módulos donde la empresa adquiere a través de esta mentoría cierto conocimiento, donde se asignan tareas y donde este mentor hace seguimiento para que se dé el cumplimiento. ¿Ya? Hay una carta GAN definida, esto está bastante bien estructurado y así sucesivamente, módulo uno, módulo 2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y después al final doy un ejemplo. Bueno, son 14 módulos desde la introducción, ya, y, definición de inventario, determinación de inventario, pero voy a hacer una ampliación de cada uno de ellos. Respecto del módulo uno, bueno, no tan solo hay que saber de temas de cambio climático, dar la introducción de qué consiste la mentoría, también saber de cómo están estas afectaciones, qué es una huella de carbono. Partimos de cero, ¿ya? Y eso es importante que lo tengan en conocimiento. Principales conceptos relacionados con gases de efecto invernadero y nos interesa desde el principio ya ir levantando cierta información y que la organización pueda tener acceso a la plataforma. Hay que ganar un poco de tiempo, ¿ya? A veces no es tan fácil obtener en algunas organizaciones. Ya tienen acceso a la ventanilla única, pero en algunos casos no. O sea, hay cerca de 1.800 empresas en Chile que tienen acceso. Pero nosotros les vamos a ir indicando cómo, ¿ya? A través de una carta, a través de toda una secuencia lógica que les vamos a ir enseñando desde un principio, ¿ya? Definición de inventario, bueno, hay que ir sabiendo en qué consiste, cuáles son las normativas que aplican, ¿ya? Cómo es el establecimiento declarante. Si se dan cuenta en esta presentación van a ir viendo ciertos cuadritos acá abajo, ¿ya? Que tiene que ver con lo que el programa va a ir pidiendo, ¿ya? Aquí prácticamente todos los entregables en las tareas es algo que va a ir exigiendo el informe principalmente. ¿Ya? Descripción de la organización, todos los insumos que te van a pedir en un informe. Ya por eso que todo módulo tiene taller, tarea y entregables. ¿Ya? Esa es la secuencia lógica y es como ir increciendo en este proceso. ¿Ya? Y en módulo 3 dice determinación del inventario. Obviamente ya hay otras tablas asociadas que tienen que ver con ciertos avances, como poder identificar cuál es el enfoque, si es bueno, el programa de trabajo bajo el enfoque de control operacional. ¿Ya? Lo más importante, identificar cuáles son las fuentes, ¿ya? De emisiones de gases de efecto invernadero. Cada organización es diferente a otra. Unas más con electricidad, otros más con térmico, otros más con otro energointensivo. Por lo tanto, hay que ir levantando esa información desde un principio, como les decía. Y ya empezamos con algunos ejercicios prácticos para entender cuál es la lógica detrás ¿cómo se llama?, del ecosistema de Huellas Chile.
¿no? Creemos que el aprender haciendo es fundamental y por qué no partir con un simple Excel que esté cargado porque sale un número finalmente, ¿ya? Porque hay que ir incluyendo datos de actividad, que multiplica factor de emisión, que hay un potencial de calentamiento, etc. Bueno, también hay que conocer la plataforma de Huella Chile. La idea es que, como dice abajo, dice nota. En este punto las organizaciones deben tener acceso habilitado a la plataforma. Uno de los seguimientos que va a hacer el mentor es que en el punto 4 ya tengamos el acceso, o las organizaciones, el acceso autorizado para poder trabajar ya con la plataforma. Entonces aquí nosotros empezamos a presentar y a hacer más amigable este ecosistema, mostrando el mismo ejercicio anterior de en Excel, pero a nivel ya de cómo harían los cálculos la plataforma, ¿ya? Y ahí sale el alcance 1, alcance 2, alcance 3, cuando hay que emitir o presentar un factor de emisión propio. Son aquellas pequeñas cosillas que hay que ir sabiendo, pero entre comillas todavía nos queda tiempo. El módulo 4. Ya el módulo 5 ya habla de un tema no menor que tiene que ver con que esto también sea sostenible en el tiempo. O sea, hay que ir definiendo cierta estructura, es como por ejemplo un organigrama. Es súper importante este tema, ¿ya? ¿Por qué? Porque hace viable en el tiempo la asignación de dónde saco la información, quién la saca, qué datos de actividad, qué medio de verificación, y ahí hay que repartir un poco la carga de trabajo, no que todo caiga en una sola departamento o área. Principalmente es finanzas el que tiene más medios de verificación como factura, boleta electrónica, pero algunos provienen de operaciones, algunos provienen de recursos humanos, por lo tanto hay que definir esa estructura. ¿Ya? Hay que ir también viendo cuáles son los indicadores de intensidad. Si se dan cuenta, volvemos a ir poniendo acá tabla número 3, ya que son entregables, son insumos, que el mismo informe. Entonces, sin y dándonos cuenta, vamos a ir haciendo el informe paso a paso. Es importante también tener algún tipo de documento que pueda estandarizar el proceso de levantamiento, que esto no sea solamente un año, ¿ya? La idea es que esto, como buen plan de carbonización, esto quede sistematizado en el tiempo. Y si se dan cuenta, taller, tarea, entregables. Ya también esa es la lógica de cada uno de los módulos porque el seguimiento, que era uno de los principios, fortalece el concepto de tarea. ¿Ya? En el módulo 6 bueno, ya estamos con cierta data que nos va a permitir poder hacer cálculos directos. ¿Ya? Nosotros en este módulo ya debemos tener al menos alcance 1 y alcance 2 levantados. Y alcance 1 se refiere a fuentes estacionarias, móviles. En algunos casos es difícil que sean procesos industriales porque aplica para muy grandes empresas, pero sí emisiones fugitivas, principalmente asociado a gases perdón, gases refrigerantes, ¿ya? O aires acondicionados. Y remociones en el caso de aplicar también es algo que sea bastante poco en el grueso de la organización. Eso no quiere decir que no exista, ¿ya? Y alcance 2 tiene que ver principalmente con electricidad y en algunos casos adquisición externa de vapor y esos temas, ¿ya? Y entonces nosotros ya aquí estamos determinando una huella de carbono real en el módulo 6. ¿Ya? En el módulo 7 estamos abordando también ya el alcance 3 que tiene que ver con adquisición de algunos productos y servicios. Por eso es importante ese tema del organigrama, poder, y bueno, desde el módulo 1 que ya empezamos a hacer una identificación de fuentes a modo de ir ganando tiempo. ¿Ya? Cosa de que en este módulo ya podamos tener identificado qué tipos de bienes o adquisiciones nosotros somos importantes en cuanto a la carga. ¿Ya? Transporte de terceros, también todo lo que tiene que ver con los residuos, con los viajes de negocio, ya por lo tanto, por eso es importante identificar dónde proviene esa información para ir recapitulándolo en algunas planillas de carga intermedia que se le llama. ¿Ya? También algunos conceptos como well to tank, que quiere decir cuál es la carga ambiental de la compra de un combustible, por ejemplo. ¿Ya? Y ese combustible no solamente en emisiones directas, sino también por ocuparlo, ¿ya? Que son unos conceptos que son más o menos difíciles de entender, pero tampoco son tan intensivos dentro de la significancia global, pero es importante cuando uno dice, mira, qué buena la huella de carbono, es cuando aplican un vuelto tan con un factor de emisión propio.
¿ya? Y obviamente también taller, tarea y entregables, ¿ya? Y en el 8 ya prácticamente tenemos la realización del informe de cuantificación. Aquí ya tenemos todos los insumos para poder confeccionarlo, ¿ya? Desde, como por ejemplo, cada una de esas identificaciones del, por ejemplo, los sitios incorporados, por ejemplo, los indicadores de intensidad, cuántos metros cuadrados, cuántas personas, cuántos a nivel de proceso, productos o la unidad que se determinó. Ya, obviamente, cuáles son las fuentes, cuáles son las inclusiones, las exclusiones, los supuestos, todo lo necesario ya fue preguntado. Y obviamente todas las fuentes asociadas con sus, por ejemplo, emisiones. A esta altura ya tenemos todas las emisiones y o estimaciones. Muchas veces es importante que no toda la información se puede levantar durante un año. Esto no es tan mandatorio en el sentido de poder dejar ciertos conceptos para próximos inventarios, ¿ya? Esto piensen que es algo que está recién naciendo dentro del mundo, por lo tanto deja espacio para que por lo menos queden declaraciones como en el informe. Ya a veces pasa que los aires acondicionados o los gases refrigerantes no están debidamente cuantificados, se estiman, ya la literatura dice, ya, pero eso también, muchas veces esos aspectos quedan como registrados como tareas para el próximo inventario, ¿ya? Y en el 9 ya estamos en la revisión energética de emisiones, de baja en emisiones de GEI. No toda optimización energética tiene que ver con reducir, por lo tanto, este es un mix bastante diferente en el sentido de poder identificar qué es la energía, tener este nuevo enfoque acerca del desempeño energético. ¿Ya? Identificar los usos y consumos significativos, identificar esos pequeños, esos primeros inventarios, de dónde proviene, en qué se consume, ¿ya? ¿Por qué no poder detectar o levantar un diagrama de flujo, variables que son de tipo relevante y poder determinar una línea base de cuánto es mi energía? ¿Ya? En ese mismo contexto hay que identificar también cómo yo voy a poder hacer estas reducciones que tienen que ver también con bajas emisiones, ¿ya? Ocupar un combustible grueso, un búnker, podría obtener más capacidad de trabajo, pero no así menores reducciones. ¿Ya? Por lo tanto, aquí nosotros mencionamos buenas prácticas de eficiencia energética. Hay ciertas medidas que son costo efectivas bastante buenas y otras que ya tienen que ver con cierto grado de inversión, por lo tanto, debiesen ser también medidas y priorizadas. ¿Ya? También cómo poder establecer un plan de acción de estos energéticos, ¿ya? Y la misma lógica, ciertos talleres, tareas entregables. ¿Ya? Este punto también es importante, el módulo 11 ya tiene que ver como cómo vamos a empezar a reducir. Aquí recién se llama descarbonizar. Antiguamente, o sea, anteriormente lo que estábamos haciendo era sacar la radiografía inicial. ¿Ya? Esa foto que nos permitía determinar en qué ámbitos podemos hacer reducciones, ya mitigaciones. Entonces, aquí hay una normativa que también tiene que ver con un sello del programa Huella Chile, que tiene que ver con el sello reducción. Todo lo anterior es el sello cuantificación. Bueno, acá nosotros les enseñamos cómo abordar esos proyectos, ¿ya? Y a veces son proyectos que tienen varios ítems diferentes, pero por eso se le llama proyecto, ¿ya? Eh, ¿Qué se entiende por reducción? ¿Qué se entiende por aumento de remociones? Principalmente en Chile las empresas no hacen aumentos de remociones, ya, porque hay que tener como control operacional de un sumidero, por ejemplo. Y hay un sumidero, podría ser, no sé, muchas miles de hectáreas para poder hacer vía ese concepto, pero hacen reducciones, principalmente, por ejemplo, algunas de eficiencia energética, reducción de datos de actividad también es principalmente, por ejemplo, aumento el reciclaje, por lo tanto no tengo que mandar tantos residuos, ¿ya? O disminuí o gestioné de alguna manera residuos para no tener tanto transporte de residuos, aunque sea alcance 3, pero bueno. Casi todas las huellas de carbono es cercano al 50 y ahí también hay factores de reducción, ¿ya? Ese tiene que ver con reducciones, ¿ya? Y también el de proyectos de reducción. ¿Cuál va a ser mi proyecto?
cómo yo voy a reducir. Entonces, bueno, ya tenemos la fotografía, entonces yo puedo decir, por ejemplo, cambio de luminarias, ya de tecnología fluorescente a tecnología LED, ya eso ya sería un concepto de eficiencia energética, ya por lo tanto, ahí también podrían haber algunas reducciones. Ahí hay que ir evaluando lo costo efectivo. Ya podría tener, no sé, un proyecto muy millonario que rebaje poco o algo bastante simple que sea bastante más barato. ¿Ya? Bueno, y aquí hay que poder establecer cuáles son estas medidas costo efectivas que más impacto podrían tener en la organización y menos impacto en los temas financieros. También hay que verlo desde una perspectiva de una planilla Excel, ¿ya? Hay que saber manejar este un poquito más complejo, ¿ya? Porque no todas las empresas tienen la misma capacidad de hacer reducciones, pero hay que saber cómo hacerlo. Y ahí aquí se trabaja con factores de emisión principalmente del DEFRA, ¿ya? Y entonces es buen ejercicio hacer esto de fuera del ecosistema, ya para poder evaluarlo y después cargarlo en el programa Huella Chile. Y en el 13 ya estamos viendo qué cosas podemos descarbonizar, ya principalmente a nivel de buenas prácticas, reducción de emisiones de GI en oficinas, identificación de medidas, en los procesos de jerarquización, ya cómo vamos a hacer, cómo vamos a priorizar en todos estos esfuerzos. ¿Ya? En el transporte, que también es otro aspecto importantísimo porque está muy apalancado, no tan solo es cambiar la flota a eléctrico o a híbrido, sino también incorporar buenas prácticas y ahí vamos mostrando también, ¿cómo se llama? Algunas directrices ya definidas por organismos públicos al respecto. Como por ejemplo el programa de conducción eficiente, ya el tema de los contratos de energía renovable que le aplica a todos los clientes que son libres. Entonces también son nuevos conceptos que se han ido incorporando en este ecosistema macro, por decir así, ya como es comprar energía renovable. ¿Ya? Aquí ya se rompen algunos paradigmas donde uno puede preguntarse cómo yo puedo adquirir energía renovable si estoy sacando la electricidad del mismo enchufe. Claro, pero parece que es el cliente libre, parece que hay metodologías, blockchain, hay cierta ya, uno empieza a comprar como electrones verdes y para eso hay seguimiento, hay metodologías que algunas organizaciones pueden ir incorporando en la medida de esa cuantificación o esa calidad de cliente libre. ¿Ya? Y bueno, nosotros ya con esto estamos como terminando todo el proceso. Ya es importante en el módulo 14 el proceso de verificación de una tercera parte independiente, que sepan en qué consiste, a qué se van a enfrentar, cuáles son las formas de redactar, ya los niveles de aseguramiento, obviamente cuáles son los principales sellos. ¿Ya? La idea es que el día de mañana ustedes como organizaciones pudiesen ir escalando dentro de los sellos. ¿Ya? Partir con la cuantificación, seguir con la reducción, ojalá cada 2 o 3 años tener un buen proyecto de reducción en la medida de la coste efectividad y por qué no también ir a comprar bonos de carbono para poder neutralizar ciertas partes o la totalidad. Ahí ya va a depender de cuánto sea la huella. ¿No? Hay organizaciones que son muy intensas en toneladas, que tienen cientos de toneladas o decenas de toneladas o docenas de toneladas y eso igual hay que, docenas, hablo de 10.000, ¿ya? Entonces, comprar un bono de carbono por la totalidad puede ser algo bastante fuerte económicamente, ¿ya? Pero sí una porción, e ir accediendo a ese concepto de neutralización. Y por último está el del sello de la excelencia. Entonces, ya donde tienen que ir incorporando otras variables como equidad, como continua, mejora continua, como capacitaciones, ya estos son como aspectos más externos de demostración de que se quieren hacer las cosas ya a otro nivel, no tan solo el número, ¿ya? Y prácticamente esto es como nosotros pretendemos abordar. Ah, bueno, también ahí les enseñamos que para hacer la verificación es necesaria una carta de autodeclaración, el informe verificado y la declaración del verificador. Siempre han preguntado qué necesito, cómo lo hago, ¿ya? Y en esta es la última parte prácticamente donde yo, aprovechando este ecosistema,
Y ustedes como organizaciones deben llenar esta carta de autodeclaración donde no han participado no hay vínculo con la casa verificadora. Obviamente el informe que ustedes ya tendrían validado debe ser verificado por una entidad de tercera parte independiente como también Bureau Veritas Certificación, porque yo les hablo desde Bureau Veritas Capacitación en estos momentos, ¿ya? Y, y, y con quien lo verifiquen tienen que entregarle esa declaración de verificación y estos tres conceptos se suben en la plataforma y uno accede y postula al sello. Ya con eso estarían ya a puertas a acceder al, ¿cómo se llama? A uno de los sellos. ¿Ya? Y con eso nosotros, por ejemplo, aquí viene un esquema de cómo operaría el concepto de la mentoría. ¿Ya? Introducción al cambio climático, acceso a la plataforma, eso es súper importante que ocurra, ¿ya? Porque si no, el capítulo, el módulo 4 no podríamos seguir, o al menos tener algún grado de dificultad o de atraso. Por lo tanto, una de las tareas es la creación de este sectorial, ¿ya? Y ahí estaría el mentor haciéndole seguimiento a que eso se cumpla, ¿ya? Y como deadline definimos el módulo 4 que es la cuarta semana, porque estas son tareas semanales. En el módulo 2 dice límites organizacionales y operacionales, año base, flujograma organizacional, creación de fichas de identificación, límite, todos estos entregables son, ¿cómo se llama? Insumos del informe. No hay nada que esté al azar, a menos que sea como para entender conceptos, como un Excel, como el ejercicio, ¿ya? Aunque después va a ser bastante más fácil. Ustedes van a primero entenderlo, después aplicar. ¿Ya? Y si pueden entenderlo más fácil será la aplicación. Y ustedes ingresan datos nomás. El algoritmo se encarga de hacer los cálculos detrás. ¿Ya? Por ejemplo, en el módulo 3 dice factores de emisión, potenciales de calentamiento, conceptos de datos de actividad, planillas de carga de datos de actividad. Eso hay que tenerlo súper claro. Nosotros, uno de los entregables, dentro de todos los entregables, son planillas de carga para que ustedes puedan teniendo bien ordenadito respecto de los alcances, sus datos de actividad que van a estar corroborados por medios de verificación. Y eso, por eso el organigrama es tan importante porque esos medios de verificación generalmente son facturas, boletas, y eso deben ir cargados junto con estos datos de actividad, cosa de que el verificador pueda tener trazabilidad del dato. Ya se encuentra que tanta cantidad de facturas tienen que estar los medios de verificación, eso ordenados en carpeta de alcance 1, alcance 2, alcance 3, etcétera. Y así sucesivamente, ya hasta el módulo 14. Por eso les decía, cada módulo tiene una tarea con un seguimiento donde ahí se debe dar un cumplimiento. ¿Ya? Y este más o menos en qué consiste, son 3,5 meses, son cerca de 56 horas, 7 días, por decir así, ¿ya? Y obviamente hay un seguimiento por parte del mentor, ¿ya? Con cada uno de los procesos. Esto dura 3,5 meses, ¿ya? Y en algunos casos, bueno, ya tenemos la fecha para la empresa interesada. Partimos el 19 de marzo, ya estamos terminando el 18 de julio, de junio, ¿ya? Entonces, ahí quedan invitados, consideraciones. Estas son mentorías 100% alineadas con los requerimientos del programa Huella. ¿Ya? Este es un modelo instruccional teórico y práctico. ¿Ya? No hay nada que no esté, ¿cómo se llama? Que no sea un insumo para algún entregable en el programa. A lo mejor solamente algunos Excel de ejercicios para mejor entendimiento. Están estas horas de asistencia personalizada donde van a llamar por teléfono, escribir correo para poder dar cumplimiento con cada uno de los módulos. Ya se trabajará directamente en el sectorial de Huella Chile. Acuérdense, no estamos apalancando ya ese ecosistema dictado por profesionales con experiencia en determinación de huellas de carbono. Por lo tanto, ya hay cierta expertise en poder apoyarlo y en conocimiento de la plataforma. Dictado por profesionales del Diplomado de GI de Capital Humano de Corfo. Corfo hizo un gran esfuerzo en becar a muchos profesionales en Chile, ¿ya? Por lo tanto tienen información de primera fuente, así que esto estaría muy validado. Cada clase tiene entregables tareas, ¿ya? Y como les decía, las mentorías quedan grabadas
para revisión posterior en el caso de necesitar. Es tipo coaching esta mentoría, ¿ya? Hay una muy buena entrega de información relacionada con Huella Chile y buenas prácticas de reducción. Ya se definió como una biblioteca que también se va a ir entregando, ¿ya? ¿Qué otras cosas? Bueno, mejor puntuación para licitaciones públicas en el sello, para licitaciones mineras, que son los grandes mandantes en estos momentos, la minería como el ámbito público, y también en algunos casos los temas en el extranjero. ¿Ya? Y también, no menor, la reducción de costos mediante identificación de ciertos hotspots y medidas costo efectivas. ¿Ya? Así que me demoré justo 45 minutos, acorde a lo que habíamos planteado. ¿Ya? Quedo abierto ahí a cualquier consulta que tengan. Eh, Mariña, Sí, on time. Muchas gracias, Héctor, por todo lo que acabamos de conversar. Probablemente ahí surjan algunas inquietudes adicionales. Te quiero plantear una en particular que nos indica Marcel Christen Mesa. Consulta si la mentoría dada por Buró Veritas no atentaría contra la independencia exigida para la verificación por parte de nosotros mismos, ¿no es cierto? Llegada a esta instancia, sería necesario contactar a un verificador distinto, aun si son dos líneas diferentes dentro de Buró Veritas, sigue habiendo un vínculo, plantea Marcel. Entonces, su duda es si haciendo la mentoría con nosotros también puede hacer la verificación. yo creo que es una pregunta excelente. ¿Ya? Gracias, Eh, gracias Marcel. Sí, no, tocaste un súper buen punto. Nosotros, de hecho, en la presentación yo mencioné que ustedes podían verificar con quien quisieran. Ya, bueno, de hecho, ahora hay un marco orientador que apunta a pedir nuevos requisitos a las casas verificadoras. Ya hay varias que han tenido que salir por ciertas barreras de entrada. Yendo un poco a la pregunta, bueno, la mentoría queda abierta a con quien quieran verificar. Aquí no hay ningún amarre de nada. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo, son dos razones sociales totalmente diferentes. Training, Bureau Veritas Capacitación tiene giro único capacitación y Bureau Veritas Certification Chile tiene giro único verificación. Ya, si ustedes lo quisieran hacer con Buró Veritas, sería resorte de ustedes. Nosotros quedamos ahí abiertos. Bueno, aquí no hay un vínculo, un amarre. ¿Ya? Eh, Eso, no hay nada legal que nos impida poder hacerlo. Nosotros invitamos a que coticen con el resto de las verificadoras también. Me gustaría, obviamente, que lo hicieran con nosotros, pero más encima no hay ningún auditor, son cuerpos totalmente separados, ¿ya? Los auditores no hacen mentorías, los mentores no hacen auditorías, ¿ya? Así sucesivamente. Estos son principalmente consultores, los mentores, y estos son principalmente, ¿cómo se llama? Verificadores, auditores. Eso. Muchas gracias, Héctor. Adicionalmente, quisiera consultarte si es que estas mentorías, el contenido de estas mentorías, ¿no es cierto? Sirven también a todos nuestros participantes para que puedan prepararse para las modificaciones de las certificaciones ISO, que ya se prevé que tengan foco en cambio climático. Otra buena pregunta. Sí. Ujú. Sí, principalmente vienen grandes temas relacionados con cambio climático y cómo podemos ser afectados y cómo nosotros podemos afectar. Sí, principalmente, de hecho, vamos a lanzar próximamente para los clientes de Buró un pequeño instrumento basado en una calculadora bastante simple pero funcional, ya que los va a poder apoyar en esta información. Ante la pregunta, sí, este know-how que se va a traspasar efectivamente sirve para poder ir abordando aspectos de tema de riesgos y oportunidades. En el tema 14 también preguntan no tan solo un enfoque in company, sino también del ciclo de vida y las afectaciones, y ahí empiezan a aparecer estos otros que no solamente eran como aspectos e impactos in company, sino también externos como la globalización de las emisiones. ¿Ya? Por lo tanto, sí, sí es un gran approach,
para poder abordar. No está así como esta cláusula, esa es la 4.1 de la 9000 versión 2015, ya porque tiene como un enfoque descarbonizar. ¿Ya? Pero sí, efectivamente, es un muy gran insumo para poder demostrar que algunos capítulos estarían cubiertos, efectivamente. Perfecto. Mira, no visualizo más consultas. No sé si hay alguien que quiera levantar la manito o algo por el estilo. De lo contrario, vamos a estar dando término a la jornada del día de hoy. Les agradecemos, sabemos. Ay, no nos vamos todavía. No nos vamos todavía, Héctor. Por ahí alguien levantó la manito. Eh, Pamela. Sí, Pamela, sí, por acá, Hola, adelante, muchas Pamela. Pamela. gracias. Pamela, por aquí. Sí. Una consulta. Lo que pasa es que ya hemos realizado acá en la compañía algunos cursos con Burovera Veritas específicamente, pero generalmente hay un punto en contra que es el tema del horario, que como de repente los cursos son más como un poco, necesitan muchas horas de dedicación, muchas veces estamos un poco complicados con el horario laboral. En este caso, la mentoría tiene horarios definidos ya. Sí, claro, son en las mañanas principalmente. Un día yo te puedo mandar información, bueno, a todos los que asistieron, yo les voy a mandar un descriptor de la actividad, ¿ya? Y los temas de los valores, los horarios. Lo que pasa es que tenemos pensado en dos modalidades, una grupal y una individual, ¿ya? Obviamente hay diferentes valores, pero por ejemplo, grupal no son más de 5 empresas con hasta 3 personas cada empresa, ¿ya? Y para eso tenemos fecha, ¿ya? El 13 de marzo. Sería, no sé, por ejemplo, un jueves, después el próximo jueves y así sucesivamente, pero yo les voy a mandar esa información y el individual ya va a definirlo la empresa. ¿Ya? No quiere decir que un día sea como por ejemplo, ir saltándose, ¿ya? Igual necesitamos tener una secuencia lógica de cuándo nos ponemos de acuerdo, los martes o los jueves, ¿ya? Ya todos los martes de tal hora a tal hora hacer el proceso en el caso individual. Ya, perfecto. Gracias por la Gracias aclaración. a ti, Pamela. Muchas gracias. Ahora sí, sí, o si es que alguien quiere generar alguna intervención adicional. De lo contrario, ahora sí damos término a la actividad del día de hoy. Sabemos que estamos en periodo estival, ¿no es cierto? Así que con mayor Mm. razón les agradecemos a todos la asistencia y el tiempo que se han dado para participar en esta conversación. Como siempre, vamos a estar disponibles a profundizar sobre algunas consultas que a lo mejor puedan surgir posterior a la revisión del material que les vamos a compartir de todo lo que nos conversó el día de hoy Héctor. Van a ir sus coordinadas también, como ya les había mencionado, en nuestro líder en materia de sustentabilidad. Así que va a estar, por supuesto, abierto a resolver cualquier inquietud o requerimiento que pueda surgir. Nuevamente les damos las gracias. Esperamos que tengan un bonito retorno a las actividades, un maravilloso 2026, por supuesto. Todavía estamos por ahí deseando felices años, así que tengan un excelente año, salida de vacaciones o retorno de vacaciones para cada uno de ustedes. Muchas Muchas gracias y buen gracias. día. Muchas gracias a todos.